Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué horario nos estén escuchando. El día de hoy tenemos un episodio especial porque nos encontramos en Sam's Club. Fuimos invitados para inaugurar el Hot Sale. Me ¿Cómo encanta. te sientes? Feliz, emocionada por estar aquí en Sam's Club, que nos encanta de toda la vida. Y pues sí, justamente anunciar que el Hot Sale ya empezó, que acaba también el 3 de junio y que pues más vale aprovecharlo. Sabemos, estamos en medio del club y pues conocemos de toda la vida que en Sam's Club hay todo tipo de productos, todo tipo de diversidad y principalmente de mucha calidad. Tenemos productos de jardinería, productos del hogar, productos de alimentos, productos de tecnología. Todo lo que necesites lo puedes encontrar aquí y qué mejor que aprovecharlo pues en el Hot Sale que ya empezó. ¿Y sabes lo que más me gusta de esta experiencia? Que creo que en lo personal nunca la había tenido. Era tener una conversación como podcast en vivo con gente aquí escuchándonos. O sea, creo que para mí, no sé si ustedes sepan, pero es la primera vez que hago algo así. ¿En serio? Así que sí, nunca había tenido un público en vivo escuchándonos, lo cual es bonito. Ha de ser una buena experiencia. Ahorita lo vamos a experimentar, pero también se siente como un espacio íntimo en donde... ¿Y te sientes nervioso? Siento algo curioso, tal vez. No sé, digo, es una primera vez de algo. A veces cuando haces algo por primera vez, no hay gente acá escuchándonos por toda la tienda. Pero qué bonita experiencia. Creo que eso es lo que más me intriga de lo que va a pasar el día de hoy. Uy, me encanta. Qué Bueno, misterio. ¿cuál es el tema? Bueno, pues hoy queremos platicar, compartir con ustedes, pues Farid y yo, la gente que conoce nuestro trabajo, pues a final de cuentas es pues por nuestros proyectos en redes sociales, ¿no? Que se dividen en muchos formatos y de diferentes maneras, como la creación de contenido, como el podcast, como las conferencias, etcétera. Pero Farid y yo llevamos ya 8 años más o menos en este mundo desarrollando nuestra carrera profesional en esta industria y a final de cuentas lo que hacemos pues es emprender, ¿no? Es un emprendimiento, nuestro negocio, pues es a través de las redes sociales, ¿no? De eso vivimos y qué bonito que podemos conjuntar, o al menos eso es lo que yo pienso, de buscar que nuestro trabajo genere un impacto social, un impacto de valor que aporte algo positivo a la sociedad, pero aparte también, pues es un modelo de negocio, es un emprendimiento también. Entonces sabemos que aquí hay mucha gente que también está o emprendiendo o iniciando nuevos proyectos de vida, nuevas etapas y a final de cuentas lo que queremos compartir el día de hoy, que creemos que les puede servir, al menos alguna cosa, esperemos que se puedan quedar con algo, es estas experiencias y aprendizajes que hemos tenido en estos últimos 7 u 8 años emprendiendo a través de las redes sociales. ¿Cómo ves? Me late. ¿Quieres empezar contando algo de tu experiencia? Uy, Fíjate que ahorita tanto? que mencionabas, se me vino a la mente algo interesante, ¿no? Porque muchas veces las redes sociales se ven como un fin en sí mismo. O sea, de repente hay gente que quiere meterse a las redes sociales, pero como un fin, ¿no? Como para hacerse famoso o para ser viral y listo. Pero es bien interesante si nos ponemos a pensar en las redes más como un medio que como un fin. O sea, si nos podemos saber cómo poco a poco empieza también la gente a interactuar con ellas, vemos que las utilizan más como un medio para exponer o amplificar las profesiones que ya tienen o los Claro. mensajes que ya tienen. Claro. O sea, para muchos no es un fin, no es simplemente utilizar la red para ser viral o ser famoso y listo y a ver qué pasa y ya, sino más bien ya tienen sus propios emprendimientos, ya tienen sus propias profesiones y se utilizan las redes como medios para amplificar dichas profesiones y dichos emprendimientos. Y eso se vuelve interesante porque cambia, desde mi punto de vista, la forma en la que nosotros interactuamos con ellas, ¿no? Como creadores. No, insisto, no como un fin, sino como un medio. Porque antes podrías pensar que tal vez lo que ocupaba el lugar de las redes, pues eran los medios de comunicación, que pues no eran muy democráticos en el sentido de que eran ocupados por nada más ciertas empresas y listo. Una persona, un individuo común, no tenía como acceso a poder utilizar un medio de comunicación para poder exponenciar un mensaje o un producto, un servicio, ¿no? O sea, estaba muy como cerrado, ¿no? Entonces lo que vienen a hacer las redes justamente es como a democratizar el uso, en donde cualquier persona en cualquier parte del mundo con acceso a internet y con un mensaje o con algo que compartir puede utilizarlas para compartir justamente eso. Y eso se vuelve interesante porque yo me identifico mucho con esa forma de uso. O sea, yo más que o detrás de la tecnología de la red social en sí, pues soy psicólogo, tengo muchas actividades
que no se ven en la red y muchos mensajes que quiero transmitir, y la red social se vuelve justamente un medio para yo poder compartir lo que siento que tengo que decir. ¿Y por qué se vuelve interesante? Porque también te da una vida más allá de la red. Es decir, ¿qué pasaría si el día de mañana, por ejemplo, dejaran de existir las redes sociales? Si tú viste las redes como un fin, pues en el momento en que las redes dejan de existir, tú dejas de existir. Pero si se vuelven un medio, entonces estás esperando el siguiente medio de consumo de información de la gente para poder llevar tu mensaje hacia ese lugar. Entonces, si el día de mañana dejan de existir las redes y volvemos al periódico, pues ahí voy a estar escribiendo artículos en el periódico, ¿no? El análisis de la película. No sé. Pero sí, o sea, ahorita que mencionabas todo eso, se me vino a la mente esa forma de ver las redes. No sé qué piensas tú. Y creo que, o sea, pues, y ahí está, ¿no? O sea, nosotros que llevamos 7, 8 años en esto, es impresionante cómo todo el mundo del internet, de las redes, ha revolucionado tanto que en un inicio casi que eras... Y lo podemos platicar ahorita, ¿no? Cuando empezabas, y más nosotros que somos de Monterrey, de nuestro queridísimo Monterrey, que era como, pues, un poco tal vez la persona señalada o raro o criticado, como va a empezar en redes. Y en estos últimos años se ha desarrollado tanto y la gente lo ha utilizado justamente, ha entendido el poder de esta herramienta, porque es una herramienta en sí misma, ¿no? Que puede ser utilizada para bien, para mal, para muchas cosas. Y ahora creo que es más bien la gente, para bien o para mal, se ha tenido que hasta, independientemente de la industria en la que estés, del negocio en el que estés, lo que estés emprendiendo, lo que te estés desarrollando, pues se han tenido que meter a redes, claro. ¿No? O sea, antes era como la persona rara la que se metía a redes y ahora es como, es raro no estar, si quieres utilizarlo para desarrollar tu negocio, ¿no? Claro. Pero obviamente siempre dar ese paso es difícil, ¿no? El exponernos, el qué dirán, el fracasar, el si lo hago y cuánta gente me va a ver o no me van a ver y qué va a decir, más que nada nuestro círculo cercano, ¿no? Porque irónicamente muchas veces cuando estamos emprendiendo o empezando un proyecto nuevo, las opiniones que más nos importan y preocupan son de la gente más cercana a nosotros, que son las personas que más nos deberían de apoyar, que más deberían de estar ahí, de darnos esa como palmadita en la espalda. Irónicamente muchas veces son las que menos, ¿no? Terminas a veces teniendo más apoyo de personas desconocidas o que no esperabas, que las mismas personas como de las que sí esperarías, ¿no? En mi caso, yo cuando empecé en redes sociales, me acuerdo que cuando en un inicio quería empezar a hablar hace 7 años sobre feminismo, sobre derechos de la mujer, porque me apasionan mucho las causas sociales y la justicia social, y me acuerdo que una persona muy cercana a mí, que era como mi mentor, ¿no? En ese entonces, que confiaba y admiraba bastante, y sigo admirando bastante, me dijo, ¿qué te pasa? No hables de esos temas. O sea, no puedes meterte a hablar en eso porque nadie te va a querer escuchar. Son temas como que hacen mucho ruido, ninguna marca que te va a contratar, ninguna empresa va a querer que vayas a dar conferencias, ninguna universidad te va a invitar a hablar con los alumnos. No lo hagas, ¿no? No va por ahí. Pero era tanta como mis ganas de querer hablar de esos temas porque sabía que había una necesidad allá afuera y principalmente me apasionaba mucho ese tema que como quiera lo seguía haciendo. Y sí, eventualmente en un inicio, los primeros 2, 3, 4 años, tú estuviste ahí, ¿no? Fue muy difícil como despegar y fue muy difícil convertirlo en un negocio porque al final de cuentas yo digo, oye, perdón, muy apasionante la causa y muy necesarias las diferentes causas, pero de likes no se vive, ¿no? De likes no se paga la renta. Entonces, sí fue un reto el cómo poder, si te quieres dedicar a final de cuentas 100% a algo, y más en este caso, por ejemplo, yo me quiero dedicar 100% ahorita a mi podcast, que Más Allá del Rosa, que es mi proyecto principal desde hace 3 años, y sé que tiene un impacto grande social, lo veo todos los días. Y si quiero dedicarme 100% a eso y darlo con la mejor calidad posible, llevarle a la mayor cantidad de personas el contenido de mejor calidad que pueda impactar lo más posible, pues sí tiene que de alguna manera redituarme, ¿no? Porque si no, pues entonces voy a enfocar mis energías y mi tiempo en algo más que sí me dé. Entonces, ¿cómo lo convertimos? Y para fines del proyecto e incluso de la causa, lo mejor es tener todos mis esfuerzos ahí. Pero justamente al iniciar Más Allá del Rosa, que esto fue hace 3 años, igual, cuando quise empezar a hacer un podcast, ya habían muchos podcasts posicionados, ya el podcast, los podcasts que más grandes que se puedan imaginar ahorita, los más conocidos o famosos de muchos años, ya estaban ahí, llevaban mucho tiempo ahí. Y cuando quise empezar,
también hubo gente muy cercana a mí, en la que yo confiaba, en la que yo escuchaba, que me decían, ¿por qué vas a empezar un podcast? Los podcasts que ya están posicionados son los que ya están, los de toda la vida, ya nadie va a querer escuchar tu podcast, es súper difícil abrirte camino, ¿no? Y yo, aunque sí fue algo que me hizo dudar mucho, que me hizo sentir también como muy sola, yo estaba muy convencida de que el formato y las pláticas, los temas que quería tocar importaban. Había una necesidad allá afuera y principalmente me apasionaba mucho, estaba muy convencida de lo que quería hacer. Entonces, al igual que años atrás, con el tema del feminismo en redes, como quiera lo hice, como quiera empecé más allá del rosa con todo y las dudas y el miedo y las dudas de las demás personas a mi alrededor. Y creo que ese es el mensaje principal, ¿no? Lo retomé este podcast y meses después ya éramos uno de los podcasts más escuchados en México. Y estuvimos así durante todo ese año en el Top Podcast México y actualmente hasta la fecha, después de 3 años, seguimos siendo uno de los podcasts más escuchados en México, ¿no? Y en cuanto a causas sociales, en Latinoamérica. Entonces, a lo que voy con todo esto es que muchas veces cuando estamos empezando algo nuevo, estamos emprendiendo un proyecto nuevo, un nuevo trabajo, lo que quieras, esperamos muchas veces como esa palmadita de las personas que más queremos o que más nos preocupan o más cercanas para decir, sí, va todo bien, lo vas a hacer muy bien, vas a triunfar. Y muchas veces no lo vamos a obtener. Muchas veces, si somos muy afortunados, tal vez sí. Muchas veces no lo vamos a obtener. Y muchas veces incluso hasta lo contrario, hasta ver gente que se puede burlar de ti o que te puede criticar o te puede señalar, como me pasó a mí, tú sabes, con grupos de amigas que perdí al empezar a hacer contenido porque se burlaban, porque muchas cosas, gente que se alejó de mí por esto mismo. Entonces muchas veces no solamente no vamos a tener este apoyo, sino que aparte vamos a recibir lo contrario, críticas, señalamientos, burlas. Y tenemos que hacer las paces con eso, aunque sea duro, pero tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Y a pesar de las dudas, el miedo, la incertidumbre, si tú confías en tu proyecto, si tú tienes esa intuición y si tú verdaderamente lo quieres hacer, seguir haciéndolo a pesar de que no exista en su totalidad ese apoyo, ¿no? Y lo que mencionas me hace pensar justo en el motivo, ¿no? Porque como decía Nietzsche, ¿no? Quien tiene un para qué soporta casi cualquier cómo. Y justamente el propósito detrás de lo que hacemos es lo que nos hace continuar o seguir esa intuición de ese propósito a pesar de lo que podemos escuchar. Y ahí me recordaste, y les voy a contar una historia, como si no me gustara contar historias, sobre cómo se dio que yo quise empezar a compartir cosas en redes. Y es una historia que significa bastante o metaforiza muy bien lo que trato de hacer hasta el día de hoy. Y fue algo muy peculiar, algo que ni siquiera estaba buscando. Yo ayudé a un amigo, seguramente lo conozcan, Roberto Martínez, le mandamos un saludo. Yo ayudé a un amigo para que él fuera a dar una conferencia que lo invitó una persona, un inmigrante guatemalteco, llamémosle Juan. Lo quería invitar a Nueva York a dar una conferencia hace 2016. Y era muy fan de él, muy, muy fan. ¿Y por qué llegó a mí? Yo no hacía nada en ese entonces. Tenía un proyecto de zapatos con suela de llanta. Reciclaba llantas en las calles y las convertía en suelas para hacer calzado con suela de llanta. Y como mi amigo Roberto ya había empezado en ese entonces a hacer redes, yo le había pedido de favor que si podía publicar una imagen de los zapatos para que me diera publicidad. Y como el gran amigo que es, lo hizo, pero bueno, eso traería consecuencias. Y como a veces trato de meter intriga en mis historias, les diría que el Farid de ese entonces no sabía, pero lo que estaba pasando ahí iba a marcar su vida para siempre. Pero bueno, el punto es que esta persona me habla porque vio que yo era amigo de Roberto y él quería llegar a toda costa hacia Roberto. Entonces, al momento de que Roberto sube la foto, dice, es amigo de Roberto él, yo le voy a hablar para llegar a él. Entonces me habla a mí queriendo invitar a Roberto para Nueva York. Entonces yo digo, órale. Pues le voy a devolver el favor a mi amigo por lo que hizo por mí. Claro. Entonces yo empiezo a fungir con amabilidad y con mucho respeto con esta persona, empiezo a fungir como una especie de intermediario para lograr que mi amigo vaya y devolverle ese favor. Total, nos hicimos amigos, Juan y yo, al punto de que el tipo de repente me dice, oye, te voy a invitar a ti también a que hables de los zapatos, me dice. Pues imagínense, pues, yo en ese entonces, 2016, que te invitaran a Estados Unidos, todo, o sea, ellos cubrían los gastos, a hablar, pues oye, ¿dónde firman? No, pues una aventura, nunca he sido de los que se rajan. Y más hablar de tu negocio, o sea, qué padre. Claro, digo, a ver, también había dudas, de repente, oye, Roberto y yo decíamos, oye, así empiezan las películas de terror, te invita un extraño y de repente llegas y te desapareces, nunca vuelves. Total, pues acepto, llego, pero lo interesante no sería la conferencia en sí, sino que lo interesante sería la revelación que Juan nos daría cuando terminó la conferencia.
que es que termina la conferencia, nos lleva justamente a la habitación ya para despedirnos. Al día siguiente nos íbamos a regresar de Monterrey. Y Juan nos dice antes de bajarnos, me quiero bajar con ustedes porque les tengo que decir por qué están aquí. Órale. Yo la verdad te diría, te recuerdo que lo primero que pensé fue, bueno, pues ¿qué va a decir? Pues no sé, soy un admirador tuyo, sigo tu trabajo y te quise conocer y listo, ¿no? Pues no sé, lo que te imaginarías. Pero sorpresa, bajamos, nos sentamos, me acuerdo, nunca se me va a olvidar esa secuencia. Pasamos a la cocina de la habitación, nos sentamos. Yo me acuerdo que fui a dejar a mi cuarto las cosas que traía. De repente regreso y me encuentro una escena en donde veo a Juan llorando. Y yo digo, órale, o sea, eso sí me sacó como que de onda. Entonces empieza a hablar del motivo por el cual se había esmerado tanto por llegar a Roberto a invitarlo. Yo era un colado, o sea, las cosas como son. O sea, yo qué, era Roberto. Y empieza a contar que 2 años atrás de ese momento, él había sido diagnosticado con una enfermedad terminal. Y que en ese periodo oscuro de su vida, por alguna razón había topado con un video de Roberto. Y que ese video de Roberto le había dado luz en ese proceso tan complicado. Y él se dijo a sí mismo que no quería irse de aquí sin antes agradecerle a Roberto por lo que hizo por él. Wow. Entonces yo me quedé pasmado al presenciar eso. ¿Por qué? Porque fue 2016. Ojo, esto es importantísimo porque si nos situamos en el contexto histórico del 2016, las cosas eran muy distintas. Para hoy a lo mejor para nosotros es muy intuitivo y natural como pensar en esta conectividad, ¿no? En que puedes decir algo y le va a llegar a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Es como muy intuitivo. Pero 2016 no, o sea, 2016 de hecho ni existía TikTok. Facebook se utilizaba solamente como álbum de fotos. Subir un video era casi pecado mortal. ¿Cómo va a subir un video a Facebook, sabes? Instagram también existía, pero era pura fotografía también. Entonces no, como que esta noción de conectividad y viralidad era media nueva, ¿no? Entonces al yo presenciar eso, como te lo juro, como si fuera una chispa que de repente prendió, sentí que era lo que quería. Dije, yo quiero hacer esto. Esto es lo mío. O sea, yo quiero poder hacer lo que hizo Roberto con Juan. Yo lo quiero poder hacer. Wow. Ese es mi propósito, ¿no? Y entonces ahí fue cuando regreso y empiezo, ¿no? a hacer redes. ¿Y por qué lo cuento? Porque justamente creo que ese propósito bien claro, ese para qué, muy bien esculpido, muy bien definido, en los momentos de incertidumbre, de bajeza, nos ayuda a poder continuar y seguir nuestra intuición. Porque yo también recuerdo que en cierto momento en donde, pues unos 2 años después de que había empezado, pues como que, pues aquí en las redes la vida es así, ¿no? Es como, estás acá, mañana estás abajo, o sea, todo es... Pero pues bueno, en las redes se da mucho esta idea de que pues tuviste un periodo de viralidad y de relevancia y luego pasas de moda y te tienes que reinventar. Yo me acuerdo que en un periodo de 2 años o 3 años muchas personas me habían como comentado, es que lo que necesitas para ser viral es ser polémico, me decían. Eso es lo que pega. O sea, si quieres viralidad y quieres ser relevante, tienes que ser polémico. Es decir, pues tener, pues sí, ustedes saben, ¿no? Tener una opinión muy radical sobre algo, criticar a otros, ¿no? Como eso es lo que normalmente, el chisme, o sea, eso es como lo que normalmente es viral y entretiene. Eso es lo que me decían. Y yo dije, no, o sea, no me importa, porque me decían, piensa en alguien que quiera hacer lo que tú quieres que sea muy viral, me decían. Y pues sí, pues no escaseaba, ¿no? Ejemplos o modelos. Pero yo me acuerdo que yo recordaba a Juan y yo yo decía, no me importa. No me importa si no soy viral, no me importa si no, o sea, a mí lo que me importa no es si llega a tantas personas y no impactó a nadie. O sea, yo prefiero que llegue a 10 personas y haya habido una resonancia profunda en esas 10 personas que llegue a 1000, pero realmente nadie no causó nada, ¿no? Y pues me aferré a esa idea y con un constante también reactualización, que es algo que también quiero compartir a toda la gente que nos está escuchando, que es algo que me ha significado mucho y he encontrado muy útil en mi caminar, es educarte todo el tiempo, aprender nuevas cosas todo el tiempo. Y sé que aquí hay niños y seguramente nos estarán escuchando y no importa si son niños, también los adultos. Nunca
Nunca podemos, nunca podemos llegar a un punto donde lo sabemos todo. Y cuando aprendemos y nos educamos y buscamos superarnos a nosotros mismos, también cambian nuestras formas de ver el mundo y de lidiar con las mismas cosas que lidiamos el día de hoy. Y es algo que yo he tratado de hacer mucho en toda mi carrera, educarme. No he parado de estudiar desde hace 8 años. O sea, me gradué de mi primera carrera, pasaron 3 años de descanso y desde el 2018 hasta hoy no he dejado de estudiar. Académicamente incluso, o sea, con carreras y maestrías. Y eso es algo que ha sido una herramienta fundamental para poder, pues, actualizar tu pensamiento, modificar creencias, enfrentar el mundo de diferentes formas, entenderte más a ti mismo y también poder entregar a la otra gente mayor calidad. Es un acto también de responsabilidad. Okay. Sí, entonces para ti ha sido clave como el mantenerte preparado. Y también yo sé que a partir de esta preparación y de tú estar buscando educarte constantemente, pues también la vida te va llevando por diferentes lugares y tu creatividad también se está alimentando constantemente y surgen nuevas ideas. Y yo sé que tu último formato de hace 2 años de analizar películas surgió gracias a que te estabas educando en tu maestría. Correcto. O en tu carrera, Maestría. En tu maestría. Te pidieron como una tarea analizar una película, ¿no? Todas las semanas me pedían una película diferente y fue como, bueno, pues ya lo estamos haciendo, ¿por qué no grabarlo? ¿Por qué no grabarlo y compartirlo? Sí, claro. Y de ahí surgió, pero qué cañón como en este deseo tuyo de mejorar y de mantenerte preparado, o sea, la vida la cosa es que te expongas y que estés en constante movimiento, buscando estímulos, y la vida te va a traer esos estímulos, esas ideas, ¿no? Esa creatividad. Y ya tú decides si agarrarla y convertirlo en algo más. En este caso, tú lo convertiste en tu línea más exitosa que has tenido hasta el momento, ¿no? Y que ha resonado bastante con muchísima gente. Entonces, qué padre cómo, además de la parte académica, formativa en cuanto a educación, de todo lo que te dio, o sea, en cuanto a teórica, también cómo te abrió nuevos caminos en tu desarrollo profesional. Algo que definitivamente me quedó también muy claro fue cuando empecé Más Allá del Rosa. Realmente lo que muy poca gente sabe es que Más Allá del Rosa lleva siendo un proyecto exitoso, si le queremos llamar así, mi podcast, unos 3 años. 3 años y medio, que fue en el 2022 que lo retomamos. Pero realmente Más Allá del Rosa tuvo 3 intentos para poder ser un proyecto exitoso. En el 2018, que apenas estaban empezando los podcasts, al menos en México, me acuerdo que lo quise empezar por primera vez. Y tuvimos este primer intento y me acuerdo de estar grabando los primeros episodios con mis invitadas sentadas en la sala de mi casa. Estábamos sentadas en un sillón y conectamos unos audífonos a un iPhone, creo que era el iPhone 6 o algo así, y conectábamos, yo tenía un audífono y ella tenía otro audífono y así grabábamos, obviamente sin cámaras ni nada, no había video, era puro audio y así lo grabábamos los primeros episodios. Y luego al final grabé varios episodios, no me apliqué, no le di como la seriedad, que eso es otra cosa que creo que luego muchas veces pecamos de las personas que queremos emprender o empezar algún proyecto nuevo, que no nos tomamos en serio como nuestros sueños o nuestras metas. De repente nos tomamos como súper en serio las tareas que tenemos que hacer en cuanto si trabajamos en alguna empresa, como todas las actividades o las responsabilidades laborales, pero no nos tomamos en serio muchas veces como hasta nuestro propio emprendimiento o nuestros propios proyectos personales, nuestras propias metas de hábitos, y no somos disciplinados hacia eso, ¿no? Y es como, y creo que es parte de cultivar tu amor propio, es como tener esa fuerza de voluntad y tomarte en serio a ti y a lo que tú quieres y a lo que tú sueñas. Y creo que muchas veces en los trabajos creativos especialmente, pues se nos es muy fácil no ser tan disciplinados o no ser tan como formales y profesionales o estrictos con lo que estamos haciendo, y tal vez especialmente en redes, y más en ese entonces que no estaba tan establecido como el mercado de redes como es ahorita, era fácil como, pues mañana lo hago, pues luego lo subo, pues ahorita no me siento tan creativa y ya está. O sea, yo siempre digo, si de algo me arrepiento de haber hecho o que pude haber hecho diferente, fue haberme tomado mi emprendimiento o mi proyecto mucho más en serio desde el día 1. Que no significa que no me lo tomé, pero era de vez en cuando. Entonces, no me tomo tan en serio como en el 2018 como el seguir con el podcast. Lo pongo en pausa.
2 años después, 2020, retomo el proyecto y esta vez lo retomé tal vez con un poquito más de producción, ¿no? Pone tú que ahora ya grabamos con unos micrófonos en un set muy modesto en Monterrey, pero con un fondo blanco, con una calidad de audio y video más o menos, pero pone tú que ya lo subimos a YouTube y ese es el segundo intento, ¿no? Y grabamos algunos cuantos episodios, estamos intentándolo así por algunos meses y a final de cuentas, lo interrumpo y me sigo con mis otras líneas de contenido. 2 años después, en el 2022, decido retomar con el proyecto de Más Allá del Rosa, decido tomármelo en serio, darle la seriedad que meritaba y empezar, ahora sí, contratar como hacerlo con muchísimo más calidad de audio, de video, esparcirlo por todas las redes sociales, utilizar TikTok, Shorts, Reels, Facebook, videos largos, videos cortos, YouTube, todo. Empezar a prepararme mucho más, como tú dices, es súper importante la preparación. Y así es cuando me tomo mucho más en serio mi proyecto y soy mucho más constante que finalmente en este tercer intento, ahora sí que la tercera fue la vencida, es que Más Allá del Rosa finalmente tiene los resultados. De haber empezado en el 2018 hasta retomarlo en el 2022, fue que finalmente 4 años después ya empezamos a ver como frutos de este trabajo, ¿no? Y a lo que voy con esto es que muchas veces cuando estamos empezando algo nuevo, un proyecto nuevo, emprendiendo, las cosas no nos van a salir a la primera. Y tenemos que hacer las paces. Uno, lo que dije al inicio, que no todo el mundo te va a apoyar, te va a aplaudir o va a confiar en ti. No los escuches, sigue adelante y sigue haciendo lo que quieres hacer. Y 2, hacer las paces con que las cosas no nos van a salir muchas veces ni a la primera, ni a la segunda, a veces ni hasta la tercera. Pero tenemos que estar dispuestos, si creemos en eso también, a hacer las cosas diferentes, a volverlo a intentar, pero intentarlo de forma diferente, intentarlo mejor. O sea, yo en estos intentos fueron agregando cosas, diferentes dinámicas, diferentes procesos, ¿no? De hacerlo, y más que fracasos, fueron formas de decir, no, por aquí, esto no se hace, o sí hay que hacerlo de esta manera, hasta finalmente tener un proyecto exitoso. Pero entonces tenemos que hacer las paces con que las cosas no van a salir a la primera, y tal vez cuando dices cambiar o intentarlo diferente es intentarlo incluso con un diferente producto o con un diferente servicio o con un diferente proceso o método, ¿no? Para hacer las paces con que no nos van a salir a la primera, pero siempre podemos intentarlo diferente y principalmente siempre podemos intentarlo mejor. Ahora, 3 cosas también que a mí me cuestionaron mucho al empezar Más Allá del Rosa fue, una, ¿cómo vas a hacer podcast de 4 horas? Así que, ¿qué te pasa? Estás loca, ¿no? Una disculpa por los podcasts de 4 horas para las personas que lo escuchan, pero bueno, es contenido de calidad, ¿verdad? Eso sí los aseguramos. Pero la gente me criticaba mucho de cómo vas a hacer podcast de 3 horas, de 4 horas. Eso ya no es un podcast, eso ya es una serie de televisión, ¿no? Pero yo estaba muy convencida de que para tener un contenido de calidad y poder darle a mis invitados e invitadas la apertura, la comodidad, la seguridad de contar su historia, que qué más importante que contar tu historia, ¿no? Tenía que respetar su tiempo y darles todo el tiempo que necesitaran. Entonces yo dije, a mí no me importa lo que me digan, yo no voy a estar apresurando a mis invitados de, te quedan 15 minutos, te quedan 20 minutos, por favor concluye rápido. No, tómate el tiempo que quieras. Y eso fue clave para que los invitados o las invitadas pudieran contar cosas que ellos mismos dicen, nunca lo había contado o ninguna otra entrevista lo había dicho. Y me siento sumamente cómoda, me siento sumamente tranquila en este espacio. Y eso termina impactando, claro, la calidad también de la historia, la calidad del episodio, le brinda a la gente muchas más enseñanzas, mucha más reflexión, ¿no? Y a final de cuentas, irónicamente, de los episodios más virales que tenemos son los más largos. Tenemos episodios de 5 horas. Y han sido de los más virales también, ¿no? Y la gente ahora, cuando subimos episodios de 2 horas, me reclaman que por qué tan cortitos. O me dicen que es como su serie de la semana, que si dura 5 horas o 4 horas, pues van viendo media hora cada día o 40 minutos cada día, ¿no? Algo que en una época donde Reels, videos de 30 segundos, de 1 minuto, 1 minuto y medio, y te dicen nada más, porque si no la gente se desconcentra, que estemos haciendo eso, como logrando eso, pues es algo muy impactante y revolucionario, ¿no? Uh-huh. También, algo que me cuestionaron mucho fue hace 1 año y medio decidimos empezar a invitar a hombres a la conversación. Empecé a grabar episodios con hombres como invitados, porque antes eran puras mujeres. Y eran historias de mujeres y muy enfocadas como a derechos de la mujer. Y yo siempre he dicho que si queremos tener una sociedad más equitativa entre hombres y mujeres, necesitamos que los hombres también participen. Su participación es crucial y es sumamente necesaria, porque también tenemos que
saber qué están sintiendo los hombres, qué están pensando, cuáles son sus miedos, cuáles son sus necesidades, ¿no? Y cómo para cambiar la cultura es indispensable que ellos también participen, ¿no? Entonces, yo, aunque me criticaron mucho por invitar a hombres, fue ya te vendiste, solo quieres complacerlos, solo te quieres subir al tren, este era mi lugar seguro, qué decepción. Yo estaba muy segura del por qué era importante que los hombres estuvieran presentes. Empecé a invitar a hombres. Y después de 1 año y medio que tenemos invitados, hombres, invitados, mujeres variados, la gente agradece mucho, especialmente hombres agradecen mucho porque dicen que se vieron identificados en las historias de otros hombres, porque aprendieron a llorar, porque se atrevieron a ir a terapia, se atrevieron a pedir ayuda, porque nunca se habían sentido identificados con la historia de otro hombre, ¿no? Porque qué importante es sentirse identificado y pues para eso es que mejor que con tus pares, ¿no? E incluso muchas mujeres que antes se quejaron de que hubieran hombres, me decían, gracias por invitarlos. Yo era de las que se quejaba, yo era de las que no quería que hubieran hombres y hoy te agradezco porque no sabía que los hombres se sentían así, porque no sabía que los hombres también necesitan llorar, también necesitan ayuda, también necesitan cariño, etcétera, etcétera, ¿no? Y justo eso fue como algo por lo que estuve muy convencida de hacer. Y tercera y última cosa de Más Allá del Rosa fue que también muchas veces y hasta la fecha me reclaman que por qué hago preguntas tan tontas, que por qué hago preguntas tan simples, que preguntas que son muy básicas, prepárate, edúcate, te quedó grande la invitada, no estás a la altura, qué vergüenza, me da pena solo escucharte y quién sabe cuántas cosas me dicen. Porque yo pregunto hasta lo más básico, o sea, yo pregunto el ABC. Porque yo sé que no soy experta en todo, no pretendo serlo, no pretendo fingir que sé todo. Y precisamente sé que hay mucha gente allá afuera que seguramente tiene las mismas dudas que yo. Y mi papá siempre me dijo una frase que se me quedó mucho para toda la vida, y me lo dijo desde chiquita, por algo me lo dijo, porque se me quedó muy grabada, que me decía, mijita, no hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan. Y yo no voy a hacer ninguna tonta y no me voy a quedar con ninguna pregunta. Entonces, yo hago todo tipo de preguntas, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿No? E irónicamente yo sigo haciendo estas preguntas y la gente, y estoy segura que eso ha sido gran parte del éxito del programa, me dice, gracias por hacer las preguntas que yo también me estoy haciendo. Gracias por preguntar hasta lo más básico, porque yo tampoco entiendo. Gracias por preguntar el significado de esa palabra, porque justo me lo estaba preguntando, ¿no? Y es justo la esencia del programa, es temas bien complejos, bien complicados, aterrizarlos y explicarlos de la forma más básica y sencilla, con el ABC, con peras y manzanas, para que pueda ser digerible para todo el mundo. Eso ha sido parte del éxito. Entonces, a lo que voy con todo esto es que muchas de las cosas que me dijeron que tenía que ser o no tenía que hacer para tener un proyecto exitoso, yo hice todo lo contrario. E irónicamente ese fue el factor crucial para que fuera un proyecto exitoso. Entonces, para la gente que estamos intentando algo nuevo, emprendiendo, haciendo contenido, en un mundo donde ya hay tutoriales de todo, donde pasos a seguir, cómo hacerte viral, haz esto si quieres lograr esto, este es el ABC del emprendimiento, en un mundo donde ya te dicen cómo hacer absolutamente todo, sigue tu intuición, confía en tus ideas, ve por donde tú crees que es la mejor manera, donde resuene más contigo. Y a veces la mejor forma de hacer las cosas es a tu manera. Sé fiel a eso y sigue tu intuición. Y bueno, ahora que hemos llegado a la mitad del programa, es buen momento para recordar que, bueno, ya que hemos estado hablando del emprendimiento y que seguramente mucha gente que nos escucha es socio aquí de Sam's Club, pues recordar que hasta el 3 de junio pueden aprovechar para venir y aprovechar ofertas exclusivas y además también meses sin intereses. Así que si estás pensando en algunas cosas que necesitas para aquello que quieres empezar o incluso que ya empezaste pero que requieres más, pues no olvides echarte la vuelta aquí a Sam's Club. Sí, sabemos que hay mucha gente que es socio o socia aquí de Sam's Club, que son emprendedores y que utilizan muchísimos productos de Sam's Club para abastecer sus negocios, para poder realizar todos sus productos, sus servicios. Entonces, qué padre que Sam's Club pueda ser un gran aliado del emprendimiento. Y bueno, también recordar que precisamente tanto los emprendedores como todas las personas estamos corriendo todo el tiempo. Nuestro tiempo es súper preciado, es ahora sí que invaluable, no tiene precio. Entonces, qué mejor que ahorrarte tiempo usando también Scan and Go. Para todos los socios de Sam's Club pueden usar el Scan and Go, que básicamente es abrir tu aplicación, tu app de Sam's Club, escaneas el producto, lo pagas y listo, ya está. Y te quitas de hacer filas. Te vas directamente a la salida y listo, y así sigues cuidando tu preciado y valioso tiempo utilizando Scan and Go.
Muy bien. Pues bueno, volviendo a la conversación, mientras hablabas, no podía evitar pensar también, y creo que esto aplica para cualquier tipo de cambio en la vida, no nada más como en el emprendimiento en sí, porque el emprendimiento también involucra como salir de la comodidad y emprender un nuevo camino, una nueva aventura, sino en cualquier cambio en la vida, cuando alguien intenta algo diferente, siento que muchas veces algo que nos paraliza, porque la incertidumbre inherentemente es incierta, es el que no tenemos garantías. Muchas veces esperamos tener garantías y seguridades de que todo va a salir bien, de que aquello que estamos empezando, ya sea un emprendimiento o un camino nuevo, que alguien nos diga o nos dé una señal de que va a salir bien, todo va a estar bien. Pero mientras no lo sintamos, nos quedamos paralizados, sentimos ese miedo y ese miedo nos paraliza. Y creemos que en algún momento vamos a dejar de sentirlo y esperamos ese momento, si es que algún día llegará, para entonces ahora sí animarnos a emprender ese camino, sea cual sea el que estés pensando. Pero algo interesante del miedo y la forma en la que incluso funciona químicamente es que el miedo no se quita por razonamiento. O sea, la forma en la que funciona en nuestro cerebro, el miedo no se quita por razonamiento, sino por experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que trates de decirte que no te dé miedo y por más que trates de racionalizar la situación, mientras no enfrentes la situación, el miedo no se va a ir. Entonces, frases como no te da menos miedo, sino que te haces más valiente cobran sentido. Porque quiere decir que en realidad nunca va a llegar ese momento, eureka, en el que ahora sí, ese camino que quiero emprender, ya no siento miedo y ahora sí voy a poder emprenderlo. No va a existir ese momento. Te ahorro el suspenso si es que crees que va a llegar ese momento en el que se te va a quitar ese miedo y vas a obtener garantías. Entonces, dicho esto, se vuelve un acto de fe. Se vuelve la decisión un acto de fe en donde te rindes a lo desconocido, a lo incierto, confiando en que la decisión que estás tomando hoy, el camino que estás emprendiendo hoy, va a obtener, aunque tú no tengas certeza, los resultados favorables en el futuro. Y eso cambia la perspectiva bastante de aquello a veces que queremos intentar. Porque, insisto, a veces nos paralizamos ante el miedo y ahora es, bueno, no voy a dejar de sentir miedo. Entonces recuerdo ¿para qué lo quiero intentar? Y si el propósito y el motivo es mucho mayor que el costo, porque también hay que preguntarnos, ¿cuál es el riesgo? ¿No? Porque toda elección involucra una pérdida de cualquier tipo. Elegir es abandonar. Y de hecho pudiéramos decir en ese sentido que la elección implica la asunción de una pérdida. Es asumir una pérdida. La pérdida de todos los demás caminos. La pérdida de la comodidad. La pérdida de todo aquello que no vas a hacer por hacer eso. Y el entender esto y el asumir esa pérdida también le da valor a la elección. En tanto que escojo este camino, dejando ir todo lo demás y asumiendo todos los riesgos y las pérdidas posibles, porque este camino me significa. Y me parece que eso es una obligación moral. O sea, perseguir un camino o emprender algo que consideras significativo para ti es una obligación moral para contigo mismo. Porque la vida solamente se vuelve insoportable ante la falta, como decía Víctor Frank, ante la falta de significado en cualquier cosa en la que hacemos. Entonces, es un mensaje que también quiero compartir para todos los jóvenes y adultos que nos están escuchando, porque esto puede extrapolarse no nada más para el emprendimiento en sí, sino para cualquier, pues emprendimiento de camino, vaya. Pues el emprendimiento no es nada más un emprendimiento de producto, sino un emprendimiento de camino, de cambio, de incertidumbre. No te da menos miedo, te haces más valiente. Claro, claro. O como dice, valiente no es no tener miedo, sino hacerlo con a todo pesar del miedo, con todo el miedo. Claro, exactamente. Totalmente. Ahorita que mencionas miedo, algo que también con este emprendimiento de las redes, bueno, yo empecé al inicio por proyectos sociales que tenía, por una marca de ropa que tenía, que estaba emprendiendo hace 8 años. Me empezaron a invitar a dar pláticas, a dar conferencias, ¿no? Y a la fecha he dado, yo creo que unas más de 200 conferencias. Y me acuerdo diferentes anécdotas y experiencias que he tenido dando conferencias que han sido como que me han marcado bastante. Y me acuerdo bastante de una de las primeras conferencias que di, que fue
y menciono conferencias porque también creo que cuando hablamos de miedo, mucha gente, el hablar en público es algo que a mucha gente pues le da pavor, ¿no? Le da bastante miedo y pues yo no era la excepción. Obviamente es algo que hasta la fecha, aunque ya he dado más de 200 conferencias, me sigo poniendo frente al escenario y me sigue dando miedo, me sigue causando ansiedad, ¿no? Y me acuerdo que en mis primeras conferencias yo fui bien segura de mí misma, dije, de hecho me acuerdo que tú también hablaste en una de esas conferencias, fue en Monterrey, puse una presentación con varias fotitos mías y dije, ay, pues ahí platico de mi vida, ahí doy alguna reflexión y listo. Me paré frente al público, te digo, no preparé nada, no practiqué y ni me acuerdo qué dije. O sea, dije algo así como de que obviamente estando frente al público te pones toda nerviosa, no sabía qué hacer, me sentía súper apresurada, no me acordaba de lo que tenía que decir, no hilaba ninguna idea, no tenía ninguna estructura y todo por pensar que ahí arriba me las iba a ingeniar y que iba a ser como una platiquita con mis amigas. Claro que no, es algo completamente diferente. Entonces me bajé de ahí sin saber qué había dicho y me acuerdo que pensé, nunca más, y es algo que hasta la fecha no hago, nunca más vuelvo a dar una conferencia sin antes prepararme, ¿no? Y esto no solo aplica para conferencias, o sea, para cualquier junta de trabajo, para cualquier presentación, lo que tú quieras, alguna cita importante. Qué importante también cuando decimos, oye, ¿cómo sentirte más segura de ti misma? Prepárate antes para lo que sea que vayas a hacer, prepárate. Ponte, y entonces ahora me pongo frente al espejo, a mi lavabo en mi cuarto y pongo la presentación y lo digo una y otra vez y tú sabes lo como obsesiva que soy por eso, porque lo aprendí a partir de esto. Tuve otra conferencia donde se me ocurrió en mis diapositivas poner diapositivas en blanco porque esto iba a significar que iba a cambiar de tema, ¿no? Cuando esté en blanco es que voy a cambiar de tema. Y entonces, cuando lleva a cambiar de tema y se puso la diapositiva en blanco, pues me quedé como en la diapositiva, literalmente. O sea, me quedé en blanco. Fue de que, ¿qué iba a decir? Y la diapositiva en blanco, porque al final de cuentas la presentación en una conferencia es tu guía, ¿no? Y me quedé en blanco y estuve un minuto, suena poquito, pero imagínense un minuto y así. Y yo, aparte estábamos en Houston, o sea, esa conferencia fue en Houston, de hecho tú también estabas ahí. Y yo así, y el público, y yo... Y entonces fue horrible, o sea, de verdad, ese trágame tierra y estaba de que, así de que, di algo, o sea, escupe lo que sea, mi mente de que di lo que sea. Y no se me venía a la mente lo nerviosa que estaba. Me quedé en blanco. Y de ahí ya me eché un chistecillo, y ya dije, porque literalmente dije, empieza por donde sea, saca cualquier tema. Y saqué cualquier tema que casi que era el tema del final y lo que tú quieras, pero retomé para seguir hablando. Y ahí aprendí, por ejemplo, nunca volver a poner diapositivas en blanco, obviamente. Y también al día siguiente me levanté y fue, estoy viva, no me pasó nada. O sea, pasó lo que más miedo le puede dar a muchas personas, o sea, que pase de estar frente a un público y regarla cañón. Y sigo viva, o sea, tengo mis dos brazos, mis piernas, puedo comer, no estoy enferma. Y te das cuenta cómo muchos de nuestros miedos, especialmente al emprender o al hacer algo nuevo, están en nuestra cabeza. O sea, si suceden, si fracasas, si te quedas en blanco, si la gente se burla de ti, si lo que tú quieras, realmente físicamente en este mundo no te va a pasar nada. Es más bien lo que tu mente se estaba creando del escenario que podía suceder si pasaba. Y el día siguiente me desperté y te aseguro que nadie al día siguiente a la conferencia se despertó diciendo, oh, Jessica se quedó en blanco ayer, claro, qué mensa. O sea, no. Entonces eso también me dio a mí muchísima seguridad. Ahorita que hablabas del enfrentar el miedo y así es como te haces más valiente, porque las siguientes conferencias que di, las di así como dije, pues con mucha más seguridad, porque dije, pues ya sé que si me equivoco, si digo un chiste y nadie se ríe, que me ha pasado muchas veces, que digo una frase matona y nadie me aplaude ni nadie me tira una, que me ha pasado, no va a pasar nada, ¿me explico? Pero eso lo logras llevándolo a cabo, haciéndolo. Y una de las últimas conferencias que di también, ya lo he platicado que ha sido de las peores conferencias porque tuve un público sumamente irrespetuoso, que estaba gritando, que estaba chiflando, que se estaba riendo, que estaban haciendo sonidos súper incómodos, horrible, la pasé muy mal. Y salí de ahí llorando, ¿no? Y 2 veces me tuve que detener, o sea, obviamente no lloré frente al público, ¿verdad? Me detuve un poquito para tener un poco de dignidad y luego ya salí y fue que, pero... Estando ahí, les llamé 2 veces la atención de, oigan, por favor, respeto, estoy hablando, que obviamente eso no sirvió de nada porque fue como darles gasolina. Y ya me salí de ahí. Y claro que después de la lloradita y a darle y quejarme con la persona organizadora de qué público tan horrible, nunca me había tocado algo así, también fue reflexionar pues a ver, ¿qué me puede enseñar esto también a saber cómo manejar un público? Y a final de cuentas lo que dije fue, ok, este aprendizaje, lo que puedo aprender de esto
es no vuelvo a quedarme frente a un público que me esté faltando el respeto. A la próxima me retiro a la primera. O doy una llamada de atención y si sigue, a la siguiente me voy. Y entonces ya sé cómo reaccionar ante esas situaciones, pero solo lo supe cuando me sucedió. Y muchas veces así pasa en la vida, ¿no? E irónicamente creo que profesionalmente hablando, o tal vez incluso personalmente hablando, o sea, en nuestra vida personal, pero especialmente en nuestra vida profesional, de las veces que más aprendemos es cuando algo inusual, algo malo nos sucede. Porque qué padre sería ir a todas las conferencias y que todos te aplaudieran y que todos, uy, qué padre, gracias, ya me voy y listo. Pues no aprendes nada. Pero en este caso fue, irónicamente, en esas experiencias que peor la pasé, por así decirlo, las que más enseñanzas me han dado, no solo para mi profesión, sino también para la vida. Entonces, qué padre lo que dices de enfrentar el miedo y de también, enfrentando el miedo te haces más valiente y ves que no pasa nada. Y también que la única forma de hacer mejor cualquier cosa que hagamos, que estemos haciendo, o sea, cualquier cosa que hagamos que estemos haciendo, vaya, pero la única forma de hacerlo mejor es, irónicamente, haciéndolo, llevándolo a cabo, en el movimiento, es como lo podemos lograr. Es como intentar querer aprender a nadar sin mojarte. O sea, no hay manera, no hay un atajo, es solamente en la práctica. Y también quería aprovechar el espacio para dar un mensaje ahorita también con base en lo que hemos dicho sobre intentar nuevos caminos, el miedo, y creo que es muy relevante también para el contexto en el que estamos viviendo. Para que tenga sentido lo que voy a decir, les voy a contar otra historia. Ya ven que me gusta mucho contar historias. Pero yo fui el menor de 5 varones, imagínense. Pobre de mi madre, ¿verdad? 5 varones. Pero bueno, yo creo que le pegamos más lo masculino a ella, pobrecilla. Y siendo el menor de 5 hombres, digo, cada quien experimenta de forma diferente cada cosa. Cada caso es un caso. Pero en mi caso, siendo el menor de 5 hombres, yo no sé si a ustedes les tocó, siendo menores o teniendo familias numerosas, que el derecho para las cosas se determinaba por algo tan arbitrario como la edad. ¿Okay? Es decir, entre más grande, más derecho tenías a las cosas. Y entre más chico, menos. Entonces yo siendo el menor, me tocaba ser el hermano con menos derecho al juguete, con menos derecho a cualquier cosa. Entonces siendo 5, aparte varones muy, muy competitivos, pues teníamos que competir por las cosas. Y yo siendo el menor, pues el que menos derecho tenía, pues no bastaba con ganarlas, porque incluso yo podía correr más rápido que mis hermanos o ahí pelearme con ellos para ganar algo. Si cualquiera de ellos, más grande que yo, decidía que quería usar el juguete o lo que sea, pues me lo quitaba, aún y aunque yo hubiera ganado. Entonces es bien interesante porque, claro, aunaba muchos otros factores definitivamente, pero ese factor ha sido crucial en la formación de mi carácter. Porque si algo aprendí desde entonces era a nunca dejar de patalear, a nunca dejar de galopar. Independientemente si eso te garantizara obtener el resultado o no, porque bueno, pues yo crecí aprendiendo que ni eso me garantizaba obtener el resultado, pero había aprendido que aún así lo único que le quedaba a uno era patalear, era galopar. Y de hecho siempre sentí una afinidad durante toda mi vida por los caballos negros. O sea, los caballos negros hablando del símbolo, es decir, de todos aquellos equipos o todas aquellas personas por las que no dan mucho por ellas. O sea, siempre que había un torneo de fútbol o de lo que sea, yo siempre preguntaba, ¿a quién no le va nadie? Y entonces me decían, bueno, yo le voy a ese equipo. O sea, pues había naturalmente una identificación, ¿no?, con ese equipo. Pero lo interesante aquí es que actualmente, ¿y por qué les cuento esta historia? Y va a tener relevancia. Actualmente vivimos en una época en que las condiciones materiales, especialmente hablando de la tecnología, nos condicionan a todo lo contrario. Nos condicionan, insisto, físicamente nuestro cerebro a esperar resultados inmediatos, a no tolerar la frustración. ¿Por qué? Porque, pues bueno, cada vez que estamos acostumbrados a obtener gratificaciones instantáneas, cada vez que sentimos un dolor o alguna pena o una aflicción, pues tenemos una tecnología que inmediatamente se convierte en un alivio instantáneo y una evasión a aquello que duele. Y eso nos vuelve naturalmente menos tolerantes a la frustración. Tenemos medios y tecnologías que condicionan nuestro cerebro a también a fomentar a la dispersión, ¿no? A dificultar el enfoque, la concentración, a dificultar el pensamiento profundo y la reflexión y el análisis, porque estamos tan acostumbrados cada vez más a
a deslizar publicación tras publicación, a fomentar la dispersión, a no poder concentrarnos, que incluso vemos los síntomas, ¿no? Los podemos ver en las publicaciones. De repente nos topamos con una publicación que tiene un párrafo y notamos comentarios que dicen mucho texto, ¿no? Es como, ¿en qué momento se volvió un esfuerzo monumental leer un párrafo? Claro, O sea, es como, pero claro. es un síntoma eso, es un síntoma Claro. precisamente de la dificultad mental que se ha vuelto el poder enfocarte en algo y poder seguir en eso. Y que el eso nos afecta horrible. Claro, porque el problema es que ese mismo condicionamiento del mundo tecnológico lo pasamos al mundo real y esperamos y tenemos las mismas expectativas de cómo funciona el mundo tecnológico al mundo real. Y de pronto nos encontramos tratando de, ok, voy a intentar algo, pero si no obtengo el resultado inmediato, pues nada, pues ya qué flojera. O nos encontramos con la dificultad de comprometernos a un cierto tiempo considerable con cierta cosa, ¿no? O nos encontramos con la dificultad de entender al otro. ¿Por qué? Porque no, háblame en emojis, dime en 3 palabras cómo te sientes. Espérate, es un mundo. Expláyate, quiero entenderte, háblame lo que sientes. Porque digo, no nada más de la parte que escucha, también la que habla es de que, espera que me entiendas con 3 palabras, espérate, o sea, ¿no? Entonces, y a la hora del trabajo, del emprendimiento, de todas estas aristas de las relaciones, ya no se repara, se desecha como un producto, se espera que todo funcione instantáneamente. Y todos esos son condicionamientos que están. Entonces, bueno, dirás, bueno, ¿y qué nos queda a nosotros como individuos ante esta realidad? Porque pues está ahí, todos estamos tan inmersos en estos medios y tecnologías que ya es una cuestión casi inevitable el poder como escapar de ellos. Son parte de nuestra vida. Entonces, lo que sí nos queda algo, y creo que es importante incluso y que se relaciona con todo esto, y por eso les contaba lo del caballo negro y lo de no dejar de galopar, porque en un mundo en donde justamente todo nos orienta y nos canaliza hacia un camino de no tolerancia a la frustración, de desechar en lugar de reparar, de no profundizar sobre las cosas, sino simplemente simplificar, De querer de querer todos resultados inmediatos, comprometerte y esforzarte continuamente con algo, con un camino, es un acto de resistencia. ¿Y cómo podemos incluso ayudarnos también? Porque hay herramientas prácticas que nos pueden ayudar a resistir también día con día. Son cómo podemos, y se los dejo también de tarea a todos los que nos escuchan, cómo podemos en nuestro día a día compensar las actividades tecnológicas que fomentan justamente la dispersión, la falta de tolerancia a la frustración, etcétera, con otras actividades cotidianas y habituales que podemos incluir en nuestro día a día que fomenten lo contrario. Porque de esa forma estamos condicionando nuestro cerebro a lo contrario y ya no se vuelve una homogenización de, ok, estas regiones cerebrales que fomentaban esto ya no me sirven porque es lo que piensa el cerebro. El cerebro es, esto no se usa, va para afuera. Entonces, ¿cómo podemos compensar? Pensemos en actividades que fomenten pensamiento profundo, que fomenten la disciplina, la concentración, dibujar, escribir, leer un párrafo una vez al día de un libro, si quieres, ¿no? El ejercicio, cosas que no tengamos distracciones. Cuando veas una película, no veas 2 pantallas, no estás con el celular así. Claro. La película ya no la ves. Comprométete con una pantalla, ¿no? Claro. Comprométete con una y no vueltas a otro lado mientras lo estás viendo. Entonces, esa es la forma de resistir y hacerlo de esa forma también, aunque no lo podamos ver tan explícitamente, tiene una repercusión en nuestra forma de vincularnos en el mundo real. Claro. Y me encanta como todos estos reflexiones aunadas con consejos prácticos y aterrizados de vida cotidianos que podemos poner en práctica para tener una mejor salud física, mental, emocional. Y creo que yo también, antes de empezar a cerrar, quisiera compartir también esta otra actividad, conducta, comportamiento que creo que me ha ayudado mucho a mí en mi vida en general, no solamente en mi vida profesional, no solamente en mi emprendimiento, sino también en mi vida personal, pero enfocándolo un poco ahorita a la parte profesional, que es de lo que hemos venido hablando en toda esta plática, y es que
yo terminé haciendo contenido en redes y en este caso teniendo Más Allá del Rosa, que es mi proyecto principal, por toda una serie de factores que se fueron acumulando y de proyectos que un proyecto me llevó a otro me dio otra puerta, otro me dio otra puerta y empecé con una marca de ropa y luego con un proyecto social y luego a dar conferencias y luego a hacer contenido en redes y luego el podcast. Pero una cosa, si no hubiera sucedido una cosa, la otra no se hubiera dado. Fueron indispensables cada una de ellas y cada proyecto me llevó a conocer personas, a que se abrían puertas, oportunidades para poder dar el siguiente paso. Por eso lo importante que decimos de estar en movimiento siempre, ¿no? Pero me acuerdo mucho, y esto fue algo clave, indispensable, que yo estaba estudiando en la universidad y tenía ganas de empezar a ganar dinero de otra forma, a través de algún proyecto, de algún negocio, de algún emprendimiento, pero no sabía qué. Y me acuerdo que, pues, como te dije yo, a mí siempre me ha movido mucho como la parte de la injusticia. Y recuerdo que estaba en los pasillos de la universidad y alcancé a ver como a un chavo que tenía su puesto de ropa, tenía un stand de ropa en la universidad y la estaba vendiendo. Y él no era alumno de la universidad, entonces para estar ahí vendiéndola tenía que pagar cierta renta, era lo que yo sabía, ¿no? de las personas que se ponían ahí. Entonces estaba en un lugar de la universidad tan poco estratégico, así al fondo en una orilla en la esquina donde nadie pasaba y claramente estaba completamente solo su stand y no estaba vendiendo nada. Entonces me acerco y le digo, oye, ¿por qué estás aquí? ¿Qué onda? ¿Por qué te pusieron aquí? No, pues aquí me dijeron que me pusieran, aquí me dijeron los guardias, no me dejan moverme. Y yo, ¿pero cómo? Nadie está pasando. Y él, sí, no estoy teniendo ventas, llevo aquí toda la mañana. Y yo, ¿pero estás pagando una renta? Pues sí, pero como que ya tengo que estar. Y yo, no, qué injusto, no sé qué. Y yo, pues, estaba en mi hora libre y dije, ahí vengo, voy a hablar con X guardia, ¿no? Entonces fui a hablar con un guardia, él me dijo, habla, está ahí la oficina con no sé quién. Total, yo fui a hablar con otra persona y me dijeron, no, pues está bien, tienes razón, que se mueva. Entonces yo le dije, oye, ya te dejaron que te muevas a este otro pasillo, que ahí está toda la pasada de estudiantes, entonces ahí hay mucho más flujo, seguramente es un punto mucho más estratégico, vamos, ¿no? Y él como, ay, qué buena onda, oye, qué linda, gracias, está bien, no, pues déjame mover mis cosas. Y yo, no, hombre, pues yo te ayudo, órale. Y metimos así las cajas y hasta él me dijo, ¿por qué me estás ayudando? No, y yo, pues nomás, o sea, pues no se vale que te tengan aquí, no, ni al caso, qué injusto, ¿no? Entonces ya fuimos, ya le ayudó a mover sus cosas, montó el stand, le dijo, ya me tengo que ir a clase, me fui. Y salgo y me dio mucho gusto ver que ya estaba en este pasillo donde estaba mucho más transitado y ya había mucha gente en su stand comprándole cosas. Yo le compré también una sudadera, me acuerdo, y me agradeció mucho, me dio su tarjeta y ya, no lo volví a ver. Meses después se me ocurre la idea de empezar este proyecto que les digo de la marca de ropa, de una marca de playeras que empecé. Y yo no sabía nada del tema, yo estaba estudiando ingeniería en biotecnología en ese momento, no sé por qué, muy diferente a lo que hacemos hoy en día. Y me acuerdo que se me ocurrió marcarle, porque dije, no sé nada del tema, pero me late esta línea de negocio. Y le dije, oye, no sé nada de esto, ¿podrías ser mi proveedor de playeras, por favor? ¿No? Y me dijo, mira, yo no tengo ahorita capacidad ni espacio para ser tu proveedor, pero fuiste tan buena onda conmigo, fuiste tan amable y ni sé por qué, porque ni me conocías, que te voy a pasar todos mis proveedores de Monterrey, que son el mejor precio y la mejor calidad para que puedas tener un precio súper competitivo. Y yo, wow, gracias. Y me pasó todos sus proveedores que, te lo juro, nunca hubiera dado con ellos, porque unos estaban metidos en el centro, no tenían ni teléfono ni redes sociales, así de que en un lugar así como súper escondido. Nunca los hubiera dado. Y esos fueron mis proveedores que usé durante todo mi emprendimiento para que pudiera despegar, que fue un emprendimiento, la marca de ropa que se llama Polana, y que ahí me abrió muchísimas puertas para luego empezar el proyecto social, para que luego me empezaran a invitar a dar pláticas sobre emprendimiento, y siempre fue con esos proveedores. Y a lo que voy con todo esto es, wow, cómo el ser amables con las personas, y no solamente con las personas que conocemos, con las personas que no conocemos, las puertas que nos puede abrir. Y lo digo desde un lado y con Más Allá del Rosa lo he visto como tantas historias de vida, personas con las que me siento a hablar, que tú ves a una chava, a un chavito, a una mujer, a un señor, y como dicen, ves caras y no sabes el detrás de sus historias, que cada vez me doy más cuenta de la importancia de ser amables, porque con las personas en la fila del súper, en el tráfico, en la fila del banco, las personas que están sentadas al lado de ti en este momento, los compañeros de tu oficina, tú no sabes por los que están pasando las demás personas. No sabes cuáles son sus luchas, sus dolores, sus sufrimientos. Y el ser amables creo que es lo mínimo que podemos hacer. Tal vez no va a solucionar todos sus problemas, pero sí, tal vez los haga sonreír o los haga ver que el mundo no está tan de la fregada como lo pueden estar viviendo.
Eso por un lado. Y por otro lado, si lo quieres ver hasta estratégicamente hablando, para tu conveniencia si quieres, hasta te puede abrir muchas puertas. O sea, yo muchos de los eventos a los que he ido o de los invitados que he tenido o muchas cosas que me han permitido, que me han abierto puertas en mi mundo profesional, ha sido por haber sido amable con una persona, por haber sido buena onda, ¿no? Entonces, si lo quieres ver desde el lado porque es lo correcto o porque hasta es lo más inteligente por hacer, seamos más amables. Y ser amable es fácil, es gratis. Creo que es mucho más difícil ser una mala persona, la neta. O sea, y no nos cuesta absolutamente nada. No sé si como esta parte de ser amables, de hacer buenos actos, de ser buenas personas, realmente se regrese como este karma positivo. No sé si exista realmente. Pero lo que sí creo es que nos acercan, el ser amables, nos acercan a una mejor versión de nosotros mismos y de nosotras mismas, y nos acercan también a las demás personas. Y eso siempre va a ser algo bueno. Entonces, seamos más amables. En un mundo donde nos han enseñado a ver por nosotros mismos, a estar siempre pensando de manera individual, a querer tener más ambición, seamos más amables, seamos más revolucionarios a través de la amabilidad. Muy bien. Bueno, pues yo para cerrar, pues decir que a veces creo que es muy común esto y lo he notado mucho con las pláticas con jóvenes que he tenido últimamente, y creo que aplica en realidad para cualquier edad, cuando de repente nos encontramos con la incertidumbre de hacia dónde ir. No tenemos muy claro el significado o el propósito, ¿no? de hacia dónde vamos y nos frustramos por eso, ¿no? Porque no podemos vislumbrar con claridad. No tenemos todo resuelto. Y creo que muchas veces no se necesita tener un camino claro hacia adelante, vislumbrado para empezar a vivir. Porque de hecho, si nos podemos dar cuenta, y muchas personas adultas que guardan mucha sabiduría podrán constatar a las futuras generaciones, es que muchas veces tú crees que vas hacia cierto lugar, pero cuando emprendes el camino terminas en lugares donde nunca te imaginaste. En ese sentido nos damos cuenta que el propósito y el significado, el camino de vida de uno, realmente uno lo descubre o más bien lo construye mientras camina. Las metas a veces o esos propósitos vislumbrados no son más que excusas para darnos dirección y en el camino nos terminamos descubriendo. Entonces, si tú eres una persona que me estás escuchando en este momento que tal vez sientes una falta de claridad, una parálisis, no eres capaz tal vez de vislumbrar un significado, de articularlo, no está mal. No pasa nada. A veces basta simplemente insisto, escoger un camino que llame lo suficiente la atención, que despierte lo suficiente la curiosidad y nos descubrimos en el camino. Y eso puede ser una perspectiva esperanzadora, ¿no? Me encanta. Como dijimos, seguir en movimiento, porque de ahí pueden surgir muchísimas cosas. Así es. Muy bien. Bueno, y también agradecer a todas las personas que nos están escuchando también vía redes sociales, a través de las plataformas digitales. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Platíquenos, pongan en comentarios también qué fue lo que más les gustó, con qué se quedaron, cuáles fueron sus mayores aprendizajes y si pudimos dejarles algo positivo por ahí. Agradecer, como también dijo Farid, a todas las personas que están aquí, que nos acompañaron, que nos estuvieron escuchando una hora. Qué bonito fue sentirlos también cerquita y poder compartir. Y también, pues principalmente gracias a Sam's Club. Gracias a Sam's Club por invitarnos a este espacio, a darnos la oportunidad de compartir nuestras experiencias y nuestros aprendizajes, esperando que les sirva algo. Y gracias también por toda esta diversidad de productos que nos ofrecen para poder ser los mejores aliados en nuestros emprendimientos. Productos con muchísima diversidad, todo tipo de categorías y principalmente de muchísima calidad y con súper buenos precios. Hablamos de cómo es importantísimo en el emprendimiento también y en la vida tener buenos aliados y definitivamente Sam's Club es un gran aliado para nuestros emprendimientos. Y recordemos principalmente que este hot sale ya empezó, que acaba el 3 de junio y en este hot sale Sam's Club me da más. Muchas gracias, Sam's.